Ostras, cuento de Anton Chekhov. Título de mi comentario: un perseverante rasgo de inhumanidad, la pobreza. Carlos Mario González es mi nombre. Yo quiero comenzar reiterando algo que con frecuencia suelo traer a colación, pero es precisamente por la importancia que tiene este aspecto, que concierne con señalar que en los grandes escritores, y obviamente Chekhov está incluido ahí, la descripción de los ambientes naturales, de los paisajes, no es algo gratuito, ni es un agregado, no es un marco para inscribir ahí la historia, sino que son elementos significativos del desarrollo de la historia que nos va a relatar. Y eso acontece con lo que este cuento aborda, que es algo que llena el corazón de pesadumbre y al mismo tiempo de indignación, porque Chekhov comienza contextualizando el hecho que le trae la memoria al presente como lo que se desenvuelve en la noche, con ese relativo carácter de melancolía que trae la noche, una noche lluviosa y en medio de una calle concurrida de Moscú. Esa muchedumbre que va a confrontarse con la soledad de estos personajes, con el abandono de estos personajes, más esas formas de adelantar desde el comienzo que estamos en un ambiente sombrío, melancólico inclusive, melancólico sobre todo para el lector, porque la historia no es melancólica para los personajes que la viven, sino tremendamente dolorosa. Entonces tenemos la muchedumbre, por un lado, la gente que deambula, va y viene, y la soledad por el otro, todo lo cual conjuga una vivencia de entrada del desamparo. Y ese hecho que se dio, ese hecho que la memoria trae al presente, tiene un nombre preciso, claro y concreto, que es el hambre. El hambre es un padecimiento, cuando no es circunstancial, porque puede haber circunstancias en las cuales uno tenga hambre, pero tenga el acceso a resolverlo posteriormente. No sé, estás haciendo un largo viaje por carro, no encontrás un restaurante, tenés hambre, pero bueno, ese es un padecimiento del cuerpo que se resuelve simplemente con el gesto de, al encontrar el restaurante, detenerte y calmarlo. Pero cuando no es circunstancial, sino que tiene que ver con un orden de lo estructural o de lo reiterativo, que está pasado por la imposibilidad de resolverlo, entonces estamos en un padecimiento que de un lado es del cuerpo, en tanto acarrea un malestar que se siente exactamente en ese soporte de la vida que se llama el cuerpo propio, pero es también un padecimiento espiritual porque atiende a un dolor del alma que está en relación a la identidad. O sea, un hambriento, y vamos a verlo en el desenvolvimiento de este relato, no solamente padece en el cuerpo como organismo, sino que padece de su identidad, de su imagen propia ante el otro. Y en ese sentido, si se mantuviese el adjetivo de que es una enfermedad, en esta línea que vengo señalando, se puede decir que es una enfermedad, pero no del organismo, sino que es una enfermedad del lazo social. Es una enfermedad de algo que acaece en la sociedad y que abriría un espacio de preguntas que hacia el final yo la
lo quiero ofrecer porque es una de las derivaciones que tiene la lectura de la literatura y para el caso que hablamos, este conmovedor cuento de Chekhov. Yo quise organizar mi comentario y voy a tratar de ser lo más escueto posible, pero sin que me falten elementos que por lo menos a mí me parecen importantes, dividiéndolo en lo que me dio por llamar escenas dramáticas y entonces construí un análisis que desglosó el relato en 5 escenas dramáticas y en un epílogo, porque hay algo teatral para mí en este cuento y lo quise analizar haciendo pues ese tipo de apreciación. Voy a referenciar la secuencia, las escenas dramáticas que me parece importante destacar. Escena dramática 1. Tenemos el padre en la acera y todos los elementos denotativos ya de la miseria que lo posee, la levita desgastada, esa gorra rota por donde se filtra un pedazo de algodón, los chanclos grandes. Chanclos era una especie de cubrimiento de caucho a los zapatos en los inviernos rusos, pues andar con zapatos era llegar empapado a la casa y con los zapatos pues cuasi destrozados. Entonces un hábito era envolver los zapatos en chanclos para evitar así el desgaste de estos y la humedad. Pero esta es la pobreza que nos presenta Chekhov en este personaje, que él tiene unos chanclos, pero le ha puesto unas lengüetas para simular que tiene zapatos, es decir, para ocultar que va descalzo. Ese es un rasgo elemental, pero que denota el aprecio y la valoración de la imagen de sí. Le da pena que el otro, el anónimo que cruza, se percate que él no tiene zapatos, sino chanclos, entonces simula que tiene los zapatos. Ese es un pequeño detalle con el cual Chekhov va cada vez poniendo más el tono a lo que va a ser el rasgo propio de este relato. Esa pobreza que embarga, asola y devasta la vida de estos dos personajes. En esta escena dramática 1 señalo también cómo el relator advierte que él, que para el momento es un niño de 8 años, no es alguien indiferente a la situación que está viviendo su padre. Por el contrario, él nos dice que a medida que la pobreza más lo corroe al padre, más amor siente él por dicho padre. Esto es muy importante porque a veces la gente tiende a pensar como que la pobreza estuviese deslindada de la valoración de la identidad propia y fuese una especie de actitud estólida del ser humano donde los sentimientos quedarían congelados. Aquí tenemos a un niño que siente profunda conmiseración por un padre a quien ama y lo ama más a medida que la pobreza más va corroyendo el cuerpo y el alma de este hombre. De aquí pues derivaría que el hambre en tanto enfermedad social y no una voluntad personal, es menester enfatizar, es una enfermedad del lazo social. No es una actitud nacida de la voluntad o de la displicencia de un individuo. Yo creo que en general la pobreza que hoy sigue cruzando infaustamente al mundo es algo que no pasa por la voluntad de la gente, sino porque hay algo mal entramado en la sociedad que produce a la
pobreza por un lado y a los pobres que son los que la agencian. Y esto porque también Chekhov nos dice es que el padre buscó durante 5 meses inútilmente el trabajo. Aquí hay asuntos que la literatura nos ofrece, pero que no viene ahora al caso desarrollarlos porque implicaría las consecuencias a posteriori que tiene la lectura de la literatura, pero así como derivaría, y con ello cuando termine voy a cerrar, y como habría que preguntarse por qué la pobreza, por qué hay pobreza en las sociedades, en una sociedad con tanta capacidad de producir riqueza y que efectivamente es la sociedad más rica de la historia de la humanidad, por qué sin embargo persiste la pobreza y los pobres. Por otro lado, por qué en esta sociedad, y esta sociedad es la misma de la que nos está hablando Anton Chekhov, es una sociedad que produce la falta de trabajo como medio de realización de un ser humano y como medio de gratificación para poder hacerse a la solución de sus necesidades. Pero eso lo dejo para el final. Por el momento, es decir que en ausencia del trabajo, como lo señala el rápido pasaje de Chekhov, estamos ante, obviamente, las necesidades insatisfechas que en el extremo ya de la dificultad arrojan a este padre y al niño tras él a tratar de resolver esas necesidades insatisfechas, buscando, pues, como digo, en la calle, mediante anónimos y desconocidos, dicha solución, pero esa solución callejera de una necesidad apremiante, fundamental y básica, en donde un padre que ha buscado con desesperación un trabajo no lo ha podido encontrar y tiene además un hijo, un niño, esa solución que difícilmente encontrará en la calle y que va a afectar también a su identidad por vía, pues, de su imagen, es la caridad. Ahora, ¿qué es la caridad? La caridad es la versión degradada de la solidaridad, porque quien hace caridad no respalda al otro para que con su capacidad y su acción de no mediar circunstancias excepcionales para que pueda implementar esto, no sé, una persona cuadraplégica, pues hay que proveerle lo necesario, pero es una situación excepcional. Pero cuando alguien estando en capacidad para desplegar una actividad no lo puede hacer, la caridad, reitero, es la versión degradada de la solidaridad porque toma al otro no desde el carácter positivo de su capacidad y su posibilidad de ponerse en acción, sino como si fuese alguien a quien es menester entregarle algo, sin que ese algo sea más allá de un respaldo que no va a encontrar el despliegue, pues, del receptor. Porque la solidaridad, estrictamente hablando, pues, o por lo menos la versión positiva de la solidaridad, es el apoyo al otro que permite que el otro avance y sortee la dificultad que está atravesando. Esta degradación de la solidaridad, que es la caridad, es equivalente a la limosna. Es decir, es la donación a alguien que se asume como incapaz de valerse por sí mismo. Por eso, el gesto caritativo de orden limosnero lo que termina es petrificando al otro en su situación de penuria. Escena dramática 2. Entonces ya pasamos del padre al niño. El niño en la acera siente los indicios del hambre y enfrente tiene la taberna. ¿Qué es una taberna? Pues un lugar de la satisfacción, es un lugar del placer, es un lugar donde la gente conversa, toma licores o toma café y la gente come. Entonces,
Chekhov lo que nos entrega es el contraste entre el hambre que empieza a poseer al niño, del cual empieza a sentir cada vez de forma más aguda sus manifestaciones, y la taberna. Y ahí, en esa contemplación que hace el niño, de ese lugar de la satisfacción que contrasta con el padecimiento que él empieza a percibir en sí mismo, encuentra el cartel con las ostras. Aquí debo decir dos cosas en esta escena dramática 2 que se centra en el niño. En un niño, el hambre es un padecimiento que está acentuado por la ignorancia de las causas del mismo y de las soluciones estructurales del mismo. Se vive como una fatalidad incontrolable. Los niños son seres que están muy predispuestos a acentuar los sufrimientos en la vida porque no tienen lo que con la adultez, y sobre todo si se logra avanzar por la vía del conocimiento, se consigue, y es compensar el problema que se vive o el sufrimiento que se padece con una explicación de las causas que han conducido a él y de las soluciones que se podrían implementar para escapar de él. Por eso el pensamiento, el razonamiento es siempre la esperanza de que ante lo difícil de la vida podamos hallar salidas. Pero un niño está despojado de eso. Entonces un niño vive en un mundo del que no sabe propiamente por qué ese acontecimiento y sobre todo qué salida puede tener el acontecimiento. Es la imagen de la indefensión absoluta. Por eso en la lógica de adulto-niño es menester no solamente la función de protección, amparo para las dificultades del niño, sino también la provisión a este de elementos que paulatinamente le vayan dando la posibilidad de entender lo que vive. Y por otro lado, pues está volviendo al tema de lo que el niño alcanza a percibir cuando tiene enfrente la taberna, que el anuncio es de las ostras. Ahora, las ostras, ¿por qué pone ese alimento Chekhov ahí? Porque las ostras es un contraste absoluto con el hambre que están padeciendo este niño y su padre. Las ostras representan una comida que en general es del orden de lo exquisito y por ende que es una comida costosa. De hecho, contemporáneamente, en una época como la nuestra, en donde se han generalizado mucho las formas gastronómicas, las ostras siguen siendo un manjar relativamente costoso. ¿Qué son las ostras? Esa es la pregunta del niño. Cuando él se pregunta qué son las ostras, nos está indicando que el niño, que tiene 8 añitos, en su vida ha tenido acceso a este alimento. O sea, nos está poniendo del lado de un sector social que está impedido para tener acceso a una forma del gusto gastronómico que la cultura ha construido, pero que le está vedado a la gente pobre precisamente porque no tiene los medios que en esta sociedad son los únicos que permiten esas satisfacciones, que son el pago. La escena dramática 3. Tenemos entonces ya ahí conjugados al padre con la vergüenza de pedir. Por eso la timidez del padre es un freno que tiene él ante esa imagen indigna de sí mismo. Y está al lado del niño que empieza a construir una satisfacción imaginaria del hambre que padece mediante las ostras, aunque él no sabe qué son las ostras. Y por eso cuando él empieza a preguntar qué son las ostras y empieza a encontrar la respuesta, el niño hace una construcción falaz de qué es ese alimento y no obstante empieza imaginariamente a encontrar una vía de satisfacción para lo que él está padeciendo. Escena dramática 4. Aquí volvemos a articular al padre y al niño. El padre, impelido a superar su vergüenza y a solicitar la limosna,
Ese es un combate entre la imagen de sí y la necesidad, un combate que no se debería dar en ningún ser humano y que tiene que perder, o muere de hambre o pierde la autovaloración. Por eso, en esta escena dramática 4, lo que yo encuentro es al padre superando su vergüenza y solicitando la limosna. Y a la par suyo está el niño que supera la repugnancia que la imaginación le asignó a las ostras, la imaginación del niño. Y desde el hambre que roe sus entrañas viene el grito desesperado: quiero ostras. Eso es muy patético. Es que el niño, uno, socialmente no sabe qué son las ostras. Segundo, cuando el padre le hace una explicación impropia y obviamente insuficiente de qué son las ostras, el niño hace una construcción imaginaria que lo conduce a un alimento repugnante. Y sin embargo, es tal el calado del hambre que el niño invoca las ostras y lo invoca con esa frase que Chekhov nos entrega entre signos admirativos, es quiero ostras. Y está la escena dramática número 5, en donde otra vez se encuentran relacionados el niño y el padre, porque el niño que ha pedido a grito limpio quiero ostras, se convierte, y aquí hay un acento de Chekhov sobre la injusticia de esta sociedad, y no solamente la injusticia, sino la insensibilidad profunda en que hemos ido derivando en la sociedad al punto de naturalizar un drama de estos, que es un drama. Y es que el niño se vuelve objeto de espectáculo circense para la risa de los pudientes. ¿Por qué son pudientes? Pues Chekhov entrega ahí el signo denotativo de que quienes se aproximan al niño son personas de recursos. Los sombreros de copa. Los sombreros de copa los usaba la aristocracia o la burguesía. Y ese objeto de espectáculo circense, ese objeto para la risa, se exacerba en el momento de masticar las conchas, las valvas de las ostras. Eso lo que señala es que el niño ni de lejos sabe en qué consiste ese alimento ni cómo se come ese alimento. Y entonces los demás, en lugar de tener una sensibilidad en lo inmediato del hambre que padece el niño y de contera que padece el padre, lo vuelven objeto risible y hacen de la ignorancia del niño eso que acentúa la diversión de ellos. Y en esta escena dramática 5, relacionado con el niño, está el padre, y es la indiferencia de los demás ante él y su hambre. No estamos ante unos transeúntes que se conduelen, incluso bajo la forma de la caridad limosnera, sino de gente tan insensible, tan distante al padecimiento del otro, que si el niño captó su atención, es precisamente por el grito patético del quiero ostras y luego por la actitud del niño que denota que ese alimento es absolutamente desconocido para él porque pues está masticando las valvas. Esa indiferencia ante el padre está desaparecido completamente de escena para estos hombres y está desaparecido porque estos hombres están concentrados en poder suscitar la risa mediante el sufrimiento del otro. Por eso es una escena muy dramática para él y para su hijo. Es decir, si uno, y creo que es uno de los efectos que busca la literatura, logra salir de sí para poder,
tener en apreciación, en consideración, en valoración el sufrimiento del otro ser humano, aquí estamos ante una escena terriblemente dramática. Un padre hambriento que tiene que asistir al hecho de que su hijo se vuelva objeto de la risa, mientras él a su vez es desatendido completamente, es indiferente. Es decir, aquí resalta es que no hay un reconocimiento del padecimiento de otro ser humano, sino que lo que hay es el ser humano instrumentalizado para una alegría absolutamente pueril e indignante. Y la escena dramática número 6, yo creo que dije que 5, pero realmente había elaborado 6, es ya en el cierre del relato, en ese desplazamiento que vive el niño inexperto que consumió impropiamente las ostras, tiene que experienciar en su cuerpo el deslizamiento de esa forma pues del padecimiento que era el hambre al del malestar consecuente de la forma en que consumió las ostras. Y a su par está el padre. Ese espectáculo de su hijo, pues el padre que lleva en el alma el espectáculo de su hijo a 10 rublos, porque eso valieron las ostras, que hay que decir de paso que refrenda que era un alimento, que seguramente esa taberna no era un lugar elegante, porque pues un lugar elegante no pone avisos en las paredes, y sin embargo 10 rublos era una cifra significativa. Un funcionario medio ganaba en el año 600 rublos en esa Rusia de ese periodo, lo cual quiere decir 50 rublos por mes. Por ende, estas ostras en una taberna que no es elegante, que es una taberna al paso, pues de todas maneras tiene una cifra significativa. Entonces el padre ha tenido que ver cómo compran a su hijo por 10 rublos para que el hijo depare la risa de estos hombres, mientras, y aquí está el acento de esta escena dramática 6, queda intacto completamente su hambre y su desamparo. Estas 6 escenas en su secuencia conducen a un epílogo. ¿Cuál es el epílogo que queda ahí? Mañana, para ellos, todo será igual o peor. Porque siempre un gran cuento sigue más allá del punto final. Y cuando uno termina este cuento, sabe que la situación de estos dos seres es una situación que hoy tiene la gravedad que nos ha descrito el relato, pero que esa gravedad proseguirá y seguramente se acentuará. Yo quisiera, como colofón de este comentario, señalar que si la literatura sirve para algo pues que sea realmente cultivador de la condición humana, es precisamente para inquietarnos. E inquietarnos quiere decir quitarnos la quietud. Y el ser humano cuando pierde la quietud tiene, ojalá, la posibilidad de la reflexión. Y la reflexión es un intento de elaborar preguntas y al mismo tiempo buscar causas para la problemática que tiene que encarar. Aquí estaría presente una pregunta: ¿por qué la pobreza? Y en el camino subsecuente ya propio del análisis que uno derivaría y desarrollaría, estaría la desnaturalización de la pobreza y la problematización de ella como un rasgo propio de una sociedad que, teniendo las condiciones para que ningún ser humano padezca ese flagelo en el cuerpo, pero también en la identidad, es una sociedad que sin embargo sigue renovando esas condiciones miserables
de pobreza en que está sumida buena parte de la humanidad. Ese es, en mi opinión, un efecto que nos debe dejar un cuento como este de Anton Chekhov. Un propósito que tengo para el año próximo, si es que el dios Cronos es benigno conmigo, es adelantar una reflexión sistemática a través de un ciclo de conferencias sobre Kafka y Chekhov en sus semejanzas y sus diferencias respecto de grandes asuntos de la vida, de lo social, de la mujer, de la soledad, etc. Pero ahora quiero aprovechar, tras la lectura de Ostras, el cuento de Chekhov, hacer una lectura de un fragmento de Kafka. Releyendo ese cuento de Chekhov, evoqué un pasaje de la primera novela de Kafka, de la que se conoció generalmente como América, pero que en los últimos años, dada la versión que se ha editado en castellano a partir de la edición crítica alemana de la obra completa de Kafka, ya conocemos como El Desaparecido. Hay un fragmento del Desaparecido que yo quisiera leérselos sin ningún comentario para mostrar la sensibilidad compartida de estos dos hombres ante el sufrimiento de la relación paterno-filial o materno-filial. En Chekhov tenemos, a través de Ostras, un padre y un niño en la indigencia, en esa forma de inhumanidad perseverante que es seres que no tienen las condiciones básicas para poder vivir, cosa que, hay que reiterarlo, ya sería una puñalada directa al corazón de un modelo de sociedad como este, un modelo de sociedad que sigue produciendo y reproduciendo la pobreza y los pobres cuando está perfectamente habilitada para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos. Y en ese sentido, la pobreza sigue siendo impúdica completamente y sigue siendo una infamia porque la humanidad tiene cómo resolverla. Pero bueno, me estoy desviando. Que en Chekhov está la pobreza, que hace todos los efectos corrosivos sobre la identidad, la imagen, etcétera, de los seres humanos, y lo tenemos encuadrado en la relación entre un padre indigente y su niñito de 8 años. Pues bien, Kafka, en El Desaparecido, tiene la misma sensibilidad para plantearse el problema de lo que es el desvalimiento de un ser humano, acentuado además cuando ese ser humano tiene consigo una criatura que no tiene las posibilidades de explicarse las razones para eso y menos las soluciones para eso. Solo que en el caso de Kafka, el fragmento del Desaparecido alude es a la relación de una madre con su niña. En Chekhov es un padre y su hijo, y en Kafka es una madre con su hija, también una niñita de 8 años. Y brevemente, para proceder a hacer la lectura ya sin agregar ningún comentario, hay que contextualizar y decir que Karl Rosman, que es el personaje central de El Desaparecido, que se encuentra deambulando, desarraigado por Norteamérica, ha conocido en un hotel donde le ofrecieron un trabajo que él asumirá temporalmente como ascensorista, a una muchacha muy desvalida, una muchacha condenada también a la indefensión en la vida. Es una muchacha que se llama en la novela Thérèse. Y ellos dos hacen buenas migas, y muy al comienzo del encuentro de ellos, Thérèse le contó
La triste muerte de su madre cuando ella apenas tenía, dice 5 años, pero ahí hay un error de Kafka porque dice 5 años, al final dice que 10 años después, entonces sería de 15 años, pero mucho antes nos ha dicho que Terés tiene 18 años. Entonces yo prefiero decir que la niña tenía 8 añitos, más o menos la misma edad del niño del relato de Kafka, de Chekhov. Y, y entonces voy a mostrarles, porque Terés cuenta de una forma que es muy desgarradora, esa misma indefensión de Ostras, solo que tiene un desenlace distinto. Voy a leerlo de corrido y se los dejo como una inquietud para cuando tengan la oportunidad, quienes hayan leído El Desaparecido, reitero, que se conoció popularmente como América durante muchísimo tiempo, pues lo vuelvan a leer. Y quienes no, tienen por delante una obra muy hermosa de Franz Kafka. Retomo entonces, Terés pues le contó la triste muerte de su madre cuando ella tenía apenas 8 años. Ellas mendigaban. Ellas eran de Pomerania, eso es una región que queda entre Alemania y Polonia, y habían sido inmigrantes porque el padre de Terés, el esposo pues de la señora, había llegado primero a Estados Unidos y luego había mandado por ellas, pero como no es infrecuente en esta sociedad, el hombre apenas lo hizo, pues patitas para qué os quiero, y se perdió y dejó este par de seres desarraigados en una sociedad bien inhóspita y bien brutal como es la sociedad norteamericana, porque hay que decir de paso que Kafka en este relato anticipa, porque es un relato de 1911, pues la novela ya está anticipando las lógicas que constituyen una sociedad brutal en su frenesí, en su insensibilidad, en su explotación, en la reducción de la vida al trabajo y por ende la mera supervivencia, etcétera, etcétera, en el consumismo superfluo, etcétera. Entonces estos dos seres que vienen de tan lejos, desarraigados, que se tienen que instalar en un país completamente desconocido, caen rápidamente en la indigencia, en una sociedad que en el presente, por ejemplo, Estados Unidos, el 12% de su población vive en la pobreza absoluta, es decir, es la gente que no tiene las soluciones básicas de la vida, las necesidades, perdón, básicas de la vida solucionadas, y no porque entonces el 88% vive en la holgura, no, no, es una gran parte de la población norteamericana la que vive simplemente con la posibilidad de satisfacer las necesidades, pero a raya, y como en todas las sociedades del capital, la riqueza concentrada en minorías. Entonces Terés le va a relatar a Carl Rosman su historia. Es una muchacha de 18 años, Carl Rosman tiene 16 en el relato, y ella le quiere contar la historia porque se han caído, como decimos nosotros en Colombia, muy bien. Le cuenta pues que ellas mendigaban, que cada una llevaba un atillo al hombro, buscando desesperadamente un lugar donde dormir en medio de una de esas espantosas nevadas neoyorquinas, en donde mueren los pobres de frío, de inclemencia. Le doy pues la palabra ya sin más interrupción a Franz Kafka para que ustedes hagan la comparación entre el conmovedor cuento de Anton Chekhov, Ostras, y este no menos conmovedor pasaje del Desaparecido. Su madre llevaba entonces 2 días sin trabajo, no le quedaba ni un centavo, habían pasado el día al aire libre sin probar bocado
y en sus atillos solo llevaban harapos inutilizables. Su madre esperaba obtener trabajo a la mañana siguiente en unas obras, pero como trató de explicar a Terés durante todo el día, temía no poder aprovechar aquella buena oportunidad porque se sentía muerta de cansancio y aquella misma mañana, para espanto de los peatones, había tosido mucha sangre en la calle y su único deseo era llegar a algún lugar donde pudiera estar caliente y descansar. Y precisamente aquella noche fue imposible encontrar ningún lugar. Cuando no eran rechazadas por el portero en el soportal, en el que al fin y al cabo hubieran podido reponerse un tanto de la intemperie, recorrían corredores estrechos y gélidos, subían a los pisos más altos, rodeaban las estrechas terrazas de los patios, llamaban al azar a las puertas, no se atrevían a veces a hablar a nadie y otras suplicaban a todo el que encontraban, y una o dos veces su madre se acurrucó sin aliento en los escalones de una escalera tranquila, atrajo hacia sí a Terés, que casi se defendía, y la besó en los labios con dolorosa intensidad. Ahora, cuando sabía que se trataba de los últimos besos, no comprendía cómo pudo ser tan ciega, aunque ella fuera una cosita de nada, para no verlo. En muchos de los cuartos ante los que pasaron, las puertas estaban abiertas para dejar salir un aire asfixiante, y de entre la brumosa humareda que, como causada por un incendio, llenaba las habitaciones, solo aparecía la figura de alguien en el umbral que, con su presencia muda o con unas palabras breves, les indicaba la imposibilidad de encontrar alojamiento en aquellas habitaciones. Era solo el último esfuerzo de que eran capaces. Para la niña era naturalmente un sufrimiento incomprensible ser arrastrada sin una sola palabra de consuelo, unas veces llevada por su madre, otras agarrada a ella, y en su aturdimiento solo encontraba una explicación para todo aquello, y era que su madre quería abandonarla. Por eso, incluso cuando su madre la agarraba de la mano, se agarraba tanto más firmemente con la otra a las faldas de su madre para mayor seguridad, sollozando a intervalos. No quería ser dejada allí. Por la mañana, al apenas despuntar el día, las dos estaban apoyadas contra la pared de una casa. Quizá habían dormido allí un poco, o quizá se habían limitado a mirar a su alrededor con los ojos muy abiertos. Resultó que Terés había perdido su atillo y su madre, como castigo por su descuido, se puso a golpearla, pero Terés ni oía ni sentía los golpes. Al final la madre deja a la niña en la acera y ante los ojos de ésta sube, sin que lo noten, a una obra en construcción, y desde la altura se precipita al vacío. El último recuerdo que tenía Terés de su madre era cómo yacía allí con las piernas abiertas y su falda de cuadros que procedía aún de Pomerania, cómo la gente acudía de todas partes. Ahora, 10 años después, recordaba exactamente cada detalle de lo ocurrido entonces, y como la visión de su madre arriba, en aquel primer piso sin terminar, en la altura a la cual ascendió, era el último recuerdo de la vida de su madre.
y no podía transmitírsela a su amigo con suficiente claridad. Quiso volver a ella después de terminar su relato, pero se interrumpió, hundió el rostro entre las manos y no dijo más.